Bienvenidos a Tirando del Cable, el podcast donde conectamos con las historias de las personas que hacen único el sector de los eventos. Somos Ana Bardón y Cris Sendra. Prepárate para conocer a nuestro próximo invitado. ¡Empezamos! Hoy estrenamos algo muy especial en Tirando del Cable. Y es que por primera vez entrevistamos a alguien que ha llegado a nosotras por recomendación de una invitada anterior. Así que podemos decir que sí, ya empieza a funcionar esa red de conexiones que soñábamos al lanzar este podcast. Y es que en nuestro primer episodio, Blanca de Frutos nos dijo, tenéis que hablar sí o sí con Elena Aguirre. Así que aquí está Elena, bienvenida y muchísimas gracias por sumarte a contar tu historia con nosotras. Muchísimas gracias a vosotras, de verdad que estoy encantadísima de estar aquí, así que nada, vamos a ello. Bueno, y para todos los que nos escuchan, si os dedicáis al mundo de los eventos, en algún rol de producción, cuentas o haciendo malabares entre ambos, creo que os va a encantar este episodio porque vamos a hablar no solamente de cómo liderar proyectos, ¿no? Que creo que a las tres nos toca bastante, sino de ese salto a freelance que yo creo que nos pica a todos un poco la curiosidad. Poquito. Así que vamos allá. Pues vamos a empezar por los inicios, Elena. Cuéntanos quién es Elena y qué te conectó con los eventos. Pues mira, a ver, yo llevo 14 años en eventos y es gracioso porque desde pequeñita a mí siempre me gustó como organizar saraos en los recreos del cole. Pero no fue hasta muchísimo más adelante que me di cuenta que esa era mi vocación. Entonces, de hecho, yo me fui a selectividad sin saber, o sea, no tenía ni idea de lo que iba a estudiar. Lo único que tenía claro es que medicina no, que era como tradición familiar. Y tenía clarísimo que eso, nada. Entonces, bueno, al final, pues me empecé un poco a informar de las diferentes carreras. Me gustaba psicología, arquitectura, pero no tenía muy claro. Y al final acabé eligiendo publicidad y yo creo que un poco porque tiene un poquito de todo eso que me gustaba, ¿no? Como una mezcla ahí de todas esas cositas. Y bueno, nada, me puse a estudiar eso. En cuanto terminé la carrera, me fui para Granada por historias personales, por amor. Y eso hay que contarlo. Sí, pues hija, sí, para que veáis lo apasionada que soy. Sí. Así que nada, y allí empecé, mi primera incursión en el mundo laboral fue haciendo tutorías de cursos que estaban relacionados con la publicidad, tipo pues escaparatismo, marketing, fotografía, tal. O sea, no tenía mucho que ver con eventos. Pero nada, en cuanto pude ya cambié de tercio y me metí directa en los eventos y fíjate por dónde, lo primero que hice fueron congresos médicos. O sea, yo que me quería separar de ese mundo, al final terminé empezando por ahí. Te busco. Fíjate, las cosas de la vida. Y nada, y ahí la verdad que era una empresa mediana tirando a grande y me curtió bastante. O sea, porque era un poco, hacíamos de todo. Yo estaba en el departamento de marketing, pero o sea, hasta descargué trailers con los tacones puestos, con eso te digo todo. Y bueno, yo estuve como 3 años más o menos y luego por las mismas circunstancias personales que se deshicieron me volví a Madrid. Y fíjate, yo ahí tenía un poquito de miedo porque pensaba que el haberme ido de Madrid, la gente que se había quedado me ganaba mucho, ¿no? Llevaba mucha ventaja sobre mí porque se había quedado aquí ya trabajando en eventos donde, bueno, pues Madrid es la meca de los eventos, ¿no? Entonces, si te quedas aquí como que vas un poquito más avanzado. Pero tuve mucha suerte y acabé metiendo cabeza en una agencia que, bueno, es Factor Clave, que es donde conocí a Blanca precisamente, y organiza sobre todo premiers de cine y mucho evento corporativo. Entonces me metí de cabeza en una agencia que ya trabajaba con grandes clientes y grandes cuentas, ¿no? Entonces para mí fue como, jolín, de pensar que me iba a costar mucho a meterme de lleno en lo que me gustaba, ¿no? Y bueno, digamos que esa fue mi época de oro porque la disfruté mucho por muchísimas cosas, porque creo que el equipo que había ahí maduró mucho juntos, nos crecimos juntos, ¿no? Nos hicimos todos muy, muy profesionales juntos. Y bueno, y luego, claro, los proyectos eran la caña, ¿no? Eran todo como muy divertidos, top, ¿no? muy top, muy divertidos. Al final, trabajar organizando premiers es como algo que sabe todo el mundo, ¿no? Cuando hablas de una película la conoce todo el mundo, entonces claro. trabajas con famosos, ¿no? Como que es un tipo de proyectos muy divertidos. Y bueno, lo que me pasó ahí es que toqué un poco techo, no sé, de lo que luego os hablaré un poco, como que cortocircuité.
y quise cambiar y lo hice, me cambié de agencia, no me salió muy bien el cambio, pero bueno, cosas de la vida, ¿no? Y aprendí mucho de eso, también he de decir. Y luego ya llegó la pandemia que nos paró a todos, nos dio ahí de sopetón. Y después de la pandemia fue cuando ya me decidí a hacer freelance y hasta hoy. Muy bien, así resumidamente, aunque vamos ahora a verlo poco a poco, porque Exacto. te quería interrumpir, pero digo, voy a dejar que acabe. Eh, Sí. Vamos a ir a esa primera etapa, por así decirlo, donde estuviste en agencia, ¿no? Porque Ujú. yo creo que, como comentabas, has tenido la oportunidad de estar en agencias tanto pequeñas como grandes, ¿no? Grande diciendo que es una empresa de 100, 200 o más empleados, ¿no? Que yo creo que Sí. cambia mucho tanto cómo te relacionas con tus compañeros como la gestión o cómo se trabaja, ¿no? Entonces, Exacto. para ti, ¿cuáles han sido como las diferencias más significativas entre agencia grande y pequeña? Pues a ver, yo creo que depende un poco de los valores que tengas tú como persona, el encajar en un tipo de agencia u otro, ¿vale? Para mí, creo que las agencias grandes están súper bien para curtirte, en el Ujú. sentido de que vas mucho más rápido, digamos que cada uno tiene una tarea muy concreta, en las pequeñas digamos que todos hacen todo, Mm, ¿no? Se hace sí, como un equipo mucho más familia sí. y en las grandes, a mí, personalmente, me da la sensación de que al final eres un poquito un número. Se despersonaliza todo un poco más, ¿no? Y todo va mucho más rápido. No sé, creo que depende un poco de eso, de los valores que tengas tú, de lo que a ti te llene, ¿no? Y con lo que tú te Ujú. sientas realizado. Entonces, en mi caso, creo que las agencias grandes por las que he pasado me han enseñado muchísimo. La palabra clave es curtir, ¿no? Creo que a mí me han curtido Sí. mucho porque me han enseñado mucho, pero ya cuando tienes cierta experiencia buscas otras cosas, ¿no? Y en mi caso, una agencia pequeñita me ofrece mucho más de lo que yo busco, ¿no? Que es disfrutar un poquito más al detalle de lo que haces, con más Mm, cuidadito, con un trato más exclusivo. Eso ujú. yo lo disfruto mucho más. O sea que si ahora tuvieras que volver a agencia, dirías más bien algo pequeño, ¿no? Sí, totalmente, sin duda, sí, sí, sí. Algo tipo boutique, algo tipo más, Más en eso, detalle. sí, justo, eso es. Mm. Y nos contabas que algo pasó para que un día decidieras dar un giro laboral e iniciar Sí, tu aventura como freelance. sí, En tu web, y ahora lo has dicho también, lo llamas cortocircuito, ¿no? sí, Cuenta- eso es, eso es. Cuéntanos qué sucedió. Pues a ver, es que realmente fue como una especie de cortocircuito mental, ¿no? Porque yo sentía que estaba en un punto a nivel laboral, en un punto como muy estable. Mi trabajo me gustaba, el equipo que tenía me gustaba, mi vida en general estaba como muy colocadita, todo muy en orden, Ujú. pero sin embargo sentía un vacío interno brutal. O sea, como que Ujú. me faltaba algo, no era feliz del todo, Ya. ¿sabes? Y entonces el cortocircuito para mí es eso, ¿no? Como el decir, jolín, si todo está bien, si parece que tienes todo lo que quieres y como tú lo quieres, ¿por qué no estás bien? ¿Por qué tienes Mm. esa sensación de que te falta algo, ¿no? Ese vacío. Sí, justo. Entonces es eso, la sensación de vacío lo que me pasó. Qué difícil, pero yo creo que pasa más de lo que nos Uf, pensamos, ¿no? O sea, yo sí, creo que en el sector algunos pasamos por ese momento, ¿no? En el que Sí. dices, algo necesita cambiar, ¿no? exacto. Y yo creo que en ese momento en el que paras a pensar qué hacer, surgen como diferentes opciones, ¿no? Que a lo mejor las más directas podría ser, bueno, pues o me cambio de agencia, o me voy a cliente, o me hago freelance, o me lo monto Ujú, por mí misma, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo se te ocurrió hacerte freelance? ¿Era algo que llevabas realmente pensando tiempo atrás? ¿O fue realmente un impulso que dijiste, venga, me lanzo? Pues mira, es curioso porque en mi familia la mayoría son funcionarios, pero mis hermanos, que tengo dos hermanos, son empresarios. Creo que tenemos ahí como un gen rebelde, ¿sabes? De la familia. Entonces sí que, Emprendedor. sí que siempre me rondó la cabeza eso de montármelo yo por mi cuenta. Qué Pero bueno. tú sabes este concepto del síndrome del impostor que siempre nos sabotea un poco, ¿no? Mm, Y yo mm, pensaba siempre, bueno, todavía no es el momento porque necesito Mm. más experiencia o easy, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que llegó la pandemia y yo creo que a todos nos cambió un poco el chip y el easy se transformó un poco y ¿por qué no? ¿Sabes? Si es que ya ahora es el estamos aquí, momento, ¿no? No justo. tengo nada que perder, creo que fue el Exacto. pensamiento de Sí, sí, muchos. sí, sí.
si hoy estamos aquí, mañana igual, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a...? Si es que no perdemos nada, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, lo que sí que... A ver, yo soy una persona un poquito insegura, ¿vale? Esto no me viene muy bien decirlo, pero bueno, hay que ser consecuente con las cosas, ¿no? Entonces, sí que tenía la necesidad como de hacer un plan en torno a mi persona, crear una marca que me... Yo creo que entre nosotras como si me diera la sensación de que me protegía, ¿no? Como que me da empaque. Entonces, no fue así al aire, o sea, yo escribí un plan, hice una estrategia, analicé competencia, analicé mercado y lo tengo todo bien escrito porque necesitaba como unas bases asentadas con las que estar yo segura, sentirme segura, ¿no? Es que tengo un plan, es que este negocio no está hecho así de repente, ¿no? Sino que tengo unas bases. Y así es como surgió un poco la idea de The Red Plan, el crear una marca en torno a mi persona. Y bueno, el nombre fue porque me di cuenta de que la palabra red como que aunaba, englobaba los conceptos que a mí me describían como persona desde el punto de vista laboral, ¿no? Como profesional. Jugando con ella con sus significados en español y en inglés. Entonces, por una parte, hablo de red como haciendo homenaje, rindiendo homenaje a esa red de personas sin las cuales un evento no se puede desarrollar. O sea, para mí el factor humano es fundamental, es un pilar fundamental en mi trabajo, ¿no? Entonces, si esto no funciona, si esa red no está sana, si esa red no se cuida, un evento no va a salir todo lo bien que debería, ¿no? Y por otra parte, el color rojo. El color rojo es mi color favorito. O sea, a mí me encanta, ¿no? Como se puede ver. Lo llevo por bandera. Y creo que tiene una simbología que se relaciona mucho con mi esencia como profesional, que es, bueno, un poco la pasión, la alegría, son cosas que van muy conmigo, ¿no? Y luego también el concepto de red carpet, que es muy de eventos y un tipo de eventos con el que yo me he relacionado mucho durante mi carrera profesional. Entonces me pareció muy divertido jugar con eso y de hecho, bueno, el rojo lo he hecho mi color corporativo y cuando voy a eventos de networking y tal, suelo ir de rojo o llevar algo rojo. Bueno. Y es algo que a la gente le ha hecho mucha gracia, entonces creo que se ha quedado ya muy relacionado conmigo, ¿no? El plan no tanto, porque hay gente que me llama de Red Planet, de Red Carpet, de Red Velvet, pero creo que el red sí que se ha quedado ahí. El red está. Objetivo cumplido, entonces. Exacto. Oye, qué bueno, porque eso significa que estás creando marca, o sea, que eso es muy bueno. Y además el tema de la imagen corporativa a mí me apasiona y quería crear una imagen fuerte, ¿no? Entonces creo que por ahí vamos consiguiendo cositas, sí. Qué bueno, Elena. Y bueno, y en esta etapa freelance, ¿cuáles son tus relaciones laborales habituales? ¿Sueles tener más trabajo desde que te dan las agencias o clientes directos? Pues mira, me muevo un poco en las dos vertientes, digamos. Quizá trabajo más para agencia porque es donde más flujo de trabajo entra, pero sin embargo, a nivel financiero, la parte de cliente quizá es la que más beneficios me reporta, la de cliente directo, ¿no? Entonces, bueno, son dos formas de trabajar muy distintas, pero a mí me gusta mucho que convivan en mi día a día, porque al final cambias de tercio, ¿no? No es siempre lo mismo y se hace todo más dinámico. Entonces me gusta mucho, creo que las dos formas de trabajar te aportan mucho. ¿Cuáles dirías que son como los pros y los contras, ¿no? Por entender realmente las diferencias entre una relación y otra. Sí, pues mira, con agencia creo que es muy enriquecedor trabajar porque al final vas cambiando de equipos, la red de contactos que haces es brutal porque al final, claro, trabajas con un equipo de una agencia, pero esa agencia tiene sus propios proveedores, además tiene sus propios mecanismos de trabajo, puede tener diferentes sistemas, pues imagínate, de contabilidad o de simplemente cómo se construye una escaleta, ¿no? Yo he hecho mi propia escaleta cogiendo cositas buenas de escaletas de otras agencias, ¿no? Entonces, y luego eso tú te lo llevas a otra agencia con la que trabajas y aportas tú también esa parte, ¿no? Que tú has aprendido. Entonces creo que es súper enriquecedor. Luego, a nivel, por ejemplo, de tarifas, a ver, las agencias aprietan más, lógicamente, ¿no? que cliente directo, que al final el cliente directo pues un poco confía en ti, ¿no? Y te pones tú tu fee, que obviamente te lo pueden negociar, ¿no? Pero como que las agencias suelen apretar más en ese sentido, ¿no? Bueno, y no hay un margen, que claro, al final eso también afecta.
Exacto, exacto. Y bueno, en agencia pues igual también tienes más competencia, ¿no? Porque al final hay más freelance, entonces si hay uno más barato Mm, que tú o tal, pues también juegan con eso, ¿no? claro. Un poco. Pero creo que las dos formas de trabajar te aportan muchísimo. Por ejemplo, luego también con cliente tú tienes más flexibilidad, pero también tienes muchísima más responsabilidad. O sea, a nivel Correcto. emocional el estrés que puedes pasar trabajando con cliente directo es muchísimo mayor que si vas de la mano de una agencia, que al final la Mm. responsabilidad final no es tuya del todo, ¿no? O sea, tú tienes tu responsabilidad como trabajador, pero no eres el que da la cara al final de todo el proyecto, ¿no? Y por ejemplo, en el rol nuestro, ¿no? De cuentas, que al final es tan importante ese generar la relación con cliente, ¿no? Al Ujú. final, a mí me surge la duda de, claro, cuando eres freelance y entras en un proyecto puntual y trabajas con un cliente en concreto, generas una relación, pero luego de repente vuelves a desaparecer del mapa, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo llevas ese tipo de relaciones? Bueno, a ver, con agencias, ¿sabes lo que pasa? Que al final, o sea, si has trabajado bien y si les has Mm. gustado y tal, que normalmente, a no ser que la líes muchísimo, te van a volver a llamar. Entonces, fíjate, es que yo normalmente ya tengo hasta email de las agencias con las que suelo trabajar, ¿no? Mm. Entonces, ya eres parte del equipo. Vas Ujú. aprendiendo de ellos y es parte del equipo y creo que es un win-win porque al final ellos no están, pues no te tienen que contratar como si fueras una empleada, lo hacen de Mm. forma puntual solo cuando te necesitan, cosa que para Mm. ellos es un beneficio, ¿no? Y para ti pues también, porque no estás continuamente atada a ellos, entonces tienes esa libertad de poder irte con otros clientes, no estar solo Claro. con ellos. Creo que es un Mm. win-win la relación en ese sentido con las agencias. Y a mí me surge una gran duda, porque claro, cuando trabajas directamente con cliente, Ujú. ¿cómo haces con toda la gestión financiera de eventos grandes, con presupuestos en cuanto a adelantes de pagos, facturas de Ujú. proveedores? ¿Lo pagas tú directamente a los proveedores y por lo tanto tienes ahí como tu pequeño margen de beneficio, que al final es lo que también nutre todo este ecosistema? Ujú. ¿O solamente tienes tu fee por la gestión integral del proyecto y se encarga de pagar todo el cliente directo? Buena pregunta, muy buena pregunta. Nos da mucha A ver, curiosidad. sí, pues a ver, aquí hay un poquito de todo, depende del proyecto, ¿vale? A ver, la mayoría de las veces, si yo voy con cliente directo, el cliente al final lo que quiere es que tú le facilites, perdón, el trabajo, con lo cual quiere que la gestión se la hagas toda tú. ¿Qué pasa? Que efectivamente cuando son presupuestos muy altos, el riesgo financiero también es Claro. alto y tú eres una persona física, eres freelance, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, normalmente yo lo que intento hacer es, previo a nada, es decir, que en el arranque del primer presupuesto ya acordar o negociar unas condiciones de pago con cliente. Ujú. Yo por lo que he hecho hasta ahora, ¿vale? Cuando son eventos que no exigen, o sea, que no son súper grandes a nivel de presupuesto, lo adelanto yo y muchas veces incluso me pagan a 60 días. Pero claro, os estoy hablando Mm. de clientes, Wow. sí, os estoy hablando de clientes con los que tengo mucha confianza, sé de sobra que me Mm. van a pagar y que el Justo. riesgo es relativamente bajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, estamos hablando de que soy autónoma y que Hacienda viene aquí cada trimestre a hacer Claro. chin chin. Entonces, hay muchas veces que me las veo regular para intentar cuadrar las cuentas y que no me salga para Hacienda más beneficio del que realmente voy a tener para que no tener que adelantar IVA, no tener que adelantar IRPF cuando no corresponde, ¿no? Claro, Entonces, claro. en ese punto el ser freelance es un poco complicado Mm, si quieres, si quieres mantener ese tipo de proyectos de alto presupuesto. De mm. hecho, a mí muchas veces mi gestor me ha dicho, oye, Elena, igual hay que pensarse irse haciendo sociedad, Claro. porque además es que he de decir que Hacienda con los autónomos es que Mm, se mm, ceba, o sea, mm. no es igual que una empresa. A una empresa le pasan muchísimas cosas por alto y a mí Mm. ya me han hecho una inspección de Hacienda con lo poquito que Madre llevo. mía, Sí, de sí, y he verdad. tenido que mandar pantallazos de conversaciones de WhatsApp con clientes para justificar algunas cosas, ¿eh? Madre mía. O sea, es un poco duro. Entonces, bueno, dependiendo un poco del proyecto, lo voy gestionando. Mm.
Y Elena, hablas de que tienes ese gestor que entiendo que te ayuda con todo esto porque no es nada fácil. Pero cuando tienes que hacer un adelanto muy gordo de algún pago, ¿pides algún tipo de préstamo al banco o cómo lo gestionas? Pues mira, hasta ahora no me ha pasado. Me he podido Ujú, ir apañando. Cuando han sido presupuestos muy altos, he pedido adelanto. He pedido ujú. adelanto al Claro. cliente con Al la cliente confirmación. directamente. Eso es de un porcentaje del presupuesto o incluso del total. Porque ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, vosotros estaréis de acuerdo conmigo. El primer presupuesto no es el último. O sea, No, hay no. mucha diferencia entre el primer Terminas el presupuesto. evento y eh, sigues. exacto, exacto. Entonces, yo hago mis cálculos más o menos y le digo, mira, pues necesito que me adelantes este porcentaje Claro. del presupuesto y luego ya, pues si veo que me puedo apañar, pues ya después del evento que me paguen el resto. Si veo que sigue siendo alto lo que voy a tener que pagar y que Ujú, voy a asumir demasiado riesgo, les pido otro pago. Normalmente si claro. hay confianza con el cliente, estas cosas se pueden hablar Mm, honestamente, ¿sabes? Claro, sí, eso es totalmente. lo ideal. Y entendemos que dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Y de la complejidad de la producción, también te apoyarás en equipos, ¿no? Porque al final, por Sí. mucha Mm. capacidad que tengamos, no se puede hacer todo solas, ¿no? Entonces, Exacto. ¿normalmente montas tus equipos o sea, dependiendo del proyecto que te surja o tienes como un equipo muy fiel, muy tuyo, con el que siempre trabajas? Pues mira, a ver, creo que al hacerte freelance también, conocer mucha gente, como os he comentado, vas haciéndote una idea de los perfiles de la gente y cuando te Hmm, pasan un proyecto, más o menos tú ves quién puede encajar mejor en qué, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Que es verdad también que normalmente te sueles apoyar de las mismas personas, porque al final vas generando una relación de mucha más confianza y pues al final eso, tienes como, te vas generando como tu propio pequeñito equipo, ¿no? Entonces, claro. yo es verdad que cuando me llega un proyecto y voy a necesitar ayuda, tiro lo primero de las personas en las que más confío, Claro. ¿no? Suele ser así. Y vemos que al final, pues bueno, pues el mundo del freelance tiene una parte muy positiva, pero Ujú. hay una parte también complicada, que es esa sensación de soledad a veces, ¿no? Sí. ¿Esto es así? ¿Echas de menos el trabajar con un equipo completo en tu día a día? Pues mira, te diría en parte sí, en parte no, pero es que para mí creo que da con la fórmula perfecta, porque en mi caso soy una persona altamente sensible, como dicen, de estas Mm. PAS. Entonces, a mí los estímulos me abruman mucho cuando son muy altos, ¿no? Entonces, el oír mucho ruido, mucha gente alrededor, las luces, tal, no sé qué, Hmm, me acaba desconcentrando mucho. Entonces, esto de trabajar en mi casa yo sola, con toda la concentración del mundo, silencio, levantarme cuando quiera a descansar o tomar un café o tal, para mí Claro. es que es un placer, te lo digo de verdad. hmm, ¿Y qué pasa? Que luego al final sí que somos animales sociales, necesitamos ese contacto social, pero es que ese contacto social yo lo voy a tener sí o sí, porque por muy pequeño que sí, sea el evento, necesito hacer equipo. O sea, aunque solo tenga un Claro, proveedor, es equipo y es una cierto. claro. relación social que tengo que mantener. Y luego, aparte, te diré que creo que las personas de eventos somos a las que más invitan a eventos, para que lo veamos, ¿no? Para que, ¿no? Y Tienes entonces, planes claro, siempre. de verdad que yo hay veces que llego a mi casa agotada de tanto socializar, o sea que Mm. no lo echo de menos. Y a nivel de trabajo ya te digo que para mí es muy placentero el trabajar sola, porque produzco mucho más, soy muchísimo más productiva. Entonces, Mm. creo que para mí es la fórmula perfecta. Mientras la pueda mantener, yo voy a seguir Hmm, aquí. Y bueno, de todas formas, yo creo que entre los freelance tenéis siempre como mucha colaboración entre vosotros, ¿no? O sea, quizá Sí. existe menos competencia de la que Ujú. tenemos dentro de una agencia hmm, y creo que creáis como una comunidad muy chula, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es una cosa que a mí me sorprendió porque no lo sabía, no me lo esperaba, no hmm, me lo esperaba. Pensaba que hmm. iba a haber mucha más competencia y lo que me he encontrado es todo lo contrario, Qué porque creo bueno. que hay trabajo para todos, de sobra, sobre todo aquí en Madrid. Qué bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Que algunos no dan abasto. Entonces, Mm, nos vamos Hmm, pasando proyectos. Si a mí me llega algo y no puedo cubrirlo, se lo paso a otra de mis compañeras y viceversa, ¿no? Y luego para eventos grandes que necesitan, pues, por ejemplo, coordinación de transfers, una barbaridad, hacen falta muchos freelance. Entonces, claro. hacemos equipo, nos llamamos unos a otros, ¿no?
creo que hay una comunidad muy guay y muy poca competencia, de verdad, ¿eh? En el sentido de que nos apoyamos mucho unos a otros, nos entendemos, intentamos colaborar, incluso de forma gratuita, a veces lo hacemos, ¿eh? Si vemos a un compañero que está hasta arriba de trabajo que no da abasto, oye, dime que te echo un cable, ¿sabes? Entonces, creo que hay Qué guay. la comunidad freelance está muy bien montada y tiene un espíritu muy colaborativo, muy chulo. Hablábamos el otro día de la red de favores, que es tan importante en este sector. O sea, al final, el Sí. prestarte a echarle una mano a tu compañero siempre va a volver y con algo muy bueno. Es que es fundamental. De eso es de lo que os hablaba con la idea de Red Plan, ¿no? Para mí, es que esa red de conexiones entre las personas que trabajan en un evento funcione, es que es fundamental, porque si uno falla, si el resto de la red está sana, es que lo vamos a sacar entre todos, ¿sabes? Porque esa parte, aunque se haya caído esa parte, si todos los demás vamos a una, la sacamos. Entonces creo que es muy, muy importante cuidar esas conexiones, que no fallen y que fluyan. Qué concepto más chulo. Y es verdad que a mí también me sorprende, fíjate, porque es verdad que no lo llegas a pensar, pero viviéndolo, ¿no? Qué chulo. Sí. Y hay otro concepto que me gustó mucho, que también salió en la última llamada que tuvimos y que yo también me siento como muy identificada, porque además lo aprendí también de uno de mis últimos jefes, que es esa vocación de servicio, ¿no? Que yo también creo que es una cualidad como muy nuestra, ¿no? Esa predisposición a ayudar, a escuchar constantemente, a querer como alcanzar los objetivos del cliente, ¿no? Y superar expectativas. ¿Realmente crees que esa vocación de servicio la ves que se nota, que la compartimos la mayoría de las personas que trabajamos en este sector? Sí, sin duda. O sea, yo creo que este sector es vocacional, 100%, porque es muy intensa la profesión. A veces echamos muchas horas y si no te gusta, si no tienes esa vocación, es que huyes, lo tengo clarísimo. Total. Entonces, sí que creo que hay un punto, eso que además va relacionado un poquito con la humildad. Creo que necesitamos un punto bastante importante de humildad para desarrollar nuestro trabajo, porque al final estamos a disposición de lo que quiera el cliente y a cumplir sus necesidades. Al final es que manda, o sea, más que en ningún otro sector, aquí el cliente lleva la razón, pero 100%. Claro, entonces ese punto de servicio, efectivamente, como tú dices, ¿no? De vocación de servicio, creo que es fundamental, está ahí. Y luego otra característica muy de nosotros, creo que es el open-minded. Es decir, como no tengas la mente abierta a que pase cualquier cosa, porque es que puede pasar, estás muerto. O sea, tienes que tener, ¿verdad? Tienes que tener un poco esa idea de, oye, sí, puedo tenerlo todo bajo control, pero es que en cualquier momento puede pasar lo que sea, donde sea y a quien sea. Con lo cual, estate preparado para que no cunda el pánico, ¿no? Si eso pasa. Creo que todas esas cositas son muy de nuestra personalidad, ¿no? De la gente de eventos. Y aunque te prepares, luego siempre te pilla algo de imprevisto. O sea. Sí. Por eso te digo que lo que tienes que tener es la mente preparada a no estar preparado, ¿sabes? Sí. Pero es verdad que solemos poner como todos los casos de lo que puede fallar, ¿no? O sea, yo recuerdo tener sueños el día anterior del evento, hacerme el evento completo y al día siguiente llegar y decir, voy a hacer check de esto, voy a hacer check de esto, porque ya lo has pensado. Sí. Total. Eso es mucho de eventos, ¿eh? Lo de la noche anterior, hacer repaso mental de todo, punto por punto. Es que hago el evento, o sea, literal, en mis sueños, ¿sabes? O sea, es espectacular. Sí, total. Lo vivimos. Ya llego cansada ya. Pero bueno. Y bueno, después de haber repasado un poco toda tu trayectoria profesional, tanto en agencia como freelance, y ver un poco pues cómo has evolucionado, ¿no? ¿Podrías contarnos tu experiencia acerca de la evolución salarial de una responsable de producción o cuentas en una agencia de eventos y la comparación aproximada de cuando se da el salto a freelance? Vale. A ver, yo creo, me he perdido estoy un poco perdida en lo que son los sueldos actuales, ¿vale? Pero bueno, en lo último que yo más o menos conozco, bueno, y hablando con compañeros y compañeras y tal, creo que si te haces freelance y tienes y no paras en el sentido de que bueno, que tienes movimiento, ¿no? Que tienes contactos y te mueves y tal. Creo que es fácil llegar a los 40.000 al año. Creo que es fácil.
Ahora, Ujú. ¿qué pasa? Que lo guay, permitidme la palabra del freelance, es que no hay tope. Es decir, Claro. si tú coges un proyecto gordo en el que tu fee o tu margen puede ser alto, es que te puedes llevar un buen ingreso de golpe, ¿no? Entonces, Mm. eso quizá es la ventaja a nivel económico del freelance y Mm. luego también que las tarifas las pones tú. Entonces sí que creo que es fácil llegar al sueldo medio de una agencia y ya superarlo si te mueves, si haces contactos y si te entra algún cliente importante, con un proyecto Mm. importante, puedes superarlo con creces. Y dado que el salario realmente es una de las cosas que menos está regulada dentro de nuestro sector, ¿no? Y Ujú. además, a ver, muchas veces lo comentamos, ¿no? Que dentro del mercado hay agencias que tienen muchos recursos y otras agencias que están empezando que a lo mejor tienen menos, ¿no? Entonces te puedes encontrar ofertas muy, muy diferentes, ¿no? Con una diferencia bastante brutal. Entonces, claro, hay momentos en los que dices, uff, me voy a este sitio porque me están pagando mucho más de lo que me pagan aquí. Pero claro, ¿en qué momento compensa Error. más el dinero? ¿En qué momento hay que estudiar bien las condiciones, ¿no? de cada sitio? ¿Cómo Claro. lo ves esto? Pues mira, a ver, yo os diría que creo que lo fundamental aquí es un poco lo que hablaba antes, de intentar que tus principios, tus valores como persona encajen en la filosofía de trabajo de la empresa, ¿no? Porque si no es así, es que por mucho que te paguen, la vas a liar, porque no vas a ser feliz y no va a ir en consonancia contigo. Entonces creo que lo importante aquí es la coherencia. Es decir, Mm. si te ofrecen mucho dinero de un sitio que además encaja con tus valores, oye, maravilloso, maravilloso. O incluso si para ti la seguridad financiera es un valor fundamental en tu vida, oye, adelante, Mm. ¿sabes? Aunque te Mm. quites la vida trabajando, si para ti eso es Mm. fundamental, maravilloso. Ahora, a mí me pasó, y esto lo hablo desde mi propia experiencia, que yo me cambié de una agencia en la que estaba súper contenta, o sea, aunque necesitaba un cambio, que era este momento del cortocircuito que hablábamos, pero es verdad que me cambié un poco porque me pusieron la golosina de una oferta Mm. económica buena y Mm. dije, vamos ahí con todo. ¿Qué pasa? Que me metí ahí y perdí mi vida. O sea, Ya. gané dinero, pero perdí mi vida. Y con lo disfrutona que soy, sabes que para mí es fundamental tener mi vida, ¿no? Mi recinto de vida personal, salir con mis amigos, tiempo en familia, etcétera. Todo eso lo perdí, pero en cuestión de nada, en cuanto entré. Entonces, a mí no me compensó. A mí no me compensó. O sea, en ese momento, yo si hubiese podido, habría echado marcha atrás. Pero creo que me hacía falta esa lección Exacto. y pasé por ahí y oye, súper agradecida, la verdad, porque me enseñó esa parte, ¿no? De oye, tienes que buscar la coherencia con tus valores y tus principios antes que otra cosa. Y que en el fondo hay veces que hay que pasarlo mal o darse el golpe por ti misma, ¿no? Hombre, Sí. Para aprender del error. O sea, que yo creo que está bien. Obviamente en ese momento fue la decisión correcta y ya está. Y te ha uh-huh, traído todos estos aprendizajes, pero qué importante es no dejarse llevar muchas veces por números y totalmente. entender bien qué necesitas tú, ¿no? Cuáles son tus valores y Exacto. mm, qué Te Justo. bueno. completa a ti, es que al final dedicamos Uh-huh, muchísimas horas de nuestra vida Mm. a las empresas para las que trabajamos o los clientes para los que Mm. trabajamos. Qué mínimo que estar alineado con lo que nos gusta a completamente, nosotros, lo que nos hace felices. Mm. completamente. Pues Elena, vamos a pasar un poco como a otro bloque, ¿vale? A otro tema. Venga. Creemos que hay una tendencia muy notable en el sector respecto a hacerse freelance. Obviamente Uh-huh, estamos viendo pues, que tiene muchos beneficios y al final lo valora pues, mucha gente a lo largo de su carrera, ¿no? sí. Decíamos antes que no se siente esa competencia entre vosotros, pero de alguna manera te tienes que intentar diferenciar de Uh-huh. otros freelance para destacar y llevarte los mejores proyectos, ¿no? Nos has dicho que sí hay trabajo para todos, pero ¿hay competencia para encontrar esos proyectos más, esos caramelitos? Claro. A ver, yo creo que aquí se trata un poco de encontrar, de encontrar los clientes que tú quieres para ti. Uh-huh. Y todos los freelance no somos iguales y nos gustan proyectos diferentes y además encajamos en proyectos diferentes. Entonces creo Ujú. que se trata un poco de dar con la tecla de esos clientes
que van contigo, que no siempre son los mejores, pero sí los que mejor encajan contigo. Y vuelvo un poco a hablar del tema de eso, de los valores, de los principios, ¿no? Yo he llegado a decir que no a proyectos buenos, proyectos buenos más que proyectos buenos, clientes buenos y que me podían dar mucho trabajo porque no estaba alineada con sus valores, no me entendía con ellos. Entonces, prefería decir que no porque al final es que me iba la salud en ellos, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que lo fundamental es eso, encontrar los clientes, intentar darte a conocer y llegar a los clientes que encajan contigo. ¿Qué tú quieres? Creo que ese es el punto. ¿Y cuál crees que es tu valor adicional? ¿Qué aporta Elena Aguirre en un proyecto? Pues mira, yo lo llamo el coaching attitude, ¿no? Wow. Sí, que va un poco relacionada con esta idea de generar, de cuidar mucho la red, ¿no? Me gusta, es como una obsesión que tengo siempre cuando entro en un proyecto de generar equipo, de conocer a las personas que están involucradas en el proyecto, de intentar que todas y cada una de ellas, si yo soy la manager, digamos, la que lidera un poco el proyecto, de que cada uno se sienta que tiene su espacio en ese evento, que se sienta reconocido. Porque es verdad que hay veces que parece que como los técnicos, ¿sabes? No, que ellos se sientan parte de ese proyecto y de que si sale bien, ellos han tenido parte de la culpa de que haya salido bien, ¿no? Entonces, de esa forma se genera un equipo que funciona mucho mejor. Entonces, mi obsesión siempre es eso, generar equipo, que haya muy buen ambiente. Me gusta poner toquecitos de humor, con mucho cuidado, porque hay veces que das la mano y te cogen hasta el hombro y luego la lías. Porque a veces se pierde un poco el respeto. No hay un límite ahí muy finito. Sí. Pero yo diría que mi valor diferencial es ese, que busco mucho el generar equipo, ¿no? Básicamente. Y luego, por otro lado, ya como desde el punto de vista de mi trabajo personal, yo diría que destaco por mi dedicación y compromiso. O sea, yo cuando estoy en algo estoy a full. Y de hecho no me gusta coger muchos proyectos a la vez. Me gusta centrarme en uno o en dos y darlo todo. Y que se sienta ese trato especial, ese trato dedicado que a mí me gusta dar. Entonces, creo que eso es un poco lo que quizá me puede diferenciar con respecto a otros. Qué bueno es conocerse a una misma, ¿no? Y saber con qué encajas. Y que es verdad que el mundo de eventos parece como que eventos es como muy genérico, pero la realidad es que hay eventos tan diferentes que a no todo el mundo nos gusta la misma tipología, ¿no? Ni encajamos, como bien dices. Me parece súper curioso eso. Y luego es que el tema del coaching me parece muy interesante porque además creo que es un concepto muy difícil de describir, ¿no? De definir, porque es un concepto muy subjetivo y creo que cualquier definición vale. Entonces, ¿tú cómo definirías qué es el coaching? Pues a ver, yo quizá lo definiría como una metodología que ayuda a las personas a lograr sus metas, a mejorar sus habilidades, a maximizar su potencial, básicamente. Y podemos hablar de esto tanto desde el punto de vista personal como profesional. Y te formaste en ello, ¿no? O sea, y además en un momento en el que no se escuchaba tanto, porque creo que ahora sí que resuena mucho, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se te ocurrió formarte en coaching en su momento? Pues mira, fue un poco autoterapia, yo diría, porque fue en el momento este del cortocircuito. Ya os he dicho que me gustaba mucho la psicología, siempre me ha gustado, me ha encantado saber cómo funciona la mente del hombre, me parece algo curiosísimo y muy interesante. Entonces, quizá yo buscaba respuestas y no sabía muy bien. Y llegué al coaching porque me pareció algo que podía ser interesante sin meterte en una carrera de psicología, que también lo pensé, cuidado, pero decía ya soy mayorcita para meterme ahora en una carrera, ¿no? Y dije, venga, vamos a probar con el coaching a ver qué pasa. A ver qué pasa. Jolín, la solución fue que me ayudó a darme cuenta de que no estaba equivocada, es decir, que el mundo de los eventos era lo mío, era mi vocación, pero que quizá lo que estaba haciendo era no hacerlo como yo quería, ¿no? No desarrollar mi trabajo de una manera que me hiciera sentir a mí plena o realizada. Entonces el coaching llegó a mi vida para darme herramientas que yo he aplicado a mi trabajo para optimizarlo. Y me ha parecido fantástico. ¿Y cómo lo aplicas realmente en tu profesión? O sea, cuéntanos un poco qué herramientas y cómo lo implementas. Justo. Pues mira, yo creo que me ha ayudado a convertir las debilidades en fortalezas.
Ujú. ¿Y por qué digo esto? Porque, como os decía antes, creo que soy una persona como que es muy sensible a los estímulos y me tomo las relaciones personales muy a pecho. Entonces, el coaching me ha ayudado a manejar esto de otra manera. Me ha ayudado a empatizar con cliente, tanto con cliente como con proveedor, ¿eh? A identificar el perfil de persona que son, sus necesidades, Ujú. sin que ellos me lo dijeran, como que ya te vas haciendo un perfil en tu mente de cómo es esta persona y qué necesita para sentirse bien y que así la comunicación fluya mucho mejor, ¿no? Entonces, como canal de comunicación me parece que me ha dado muchísimas herramientas. Y luego Qué bueno. también, claro, si tú eres la persona que centralizas esa coordinación entre los diferentes actores de un evento, ya no solo la relación tuya con ellos directamente, sino entre ellos, tú también tienes que conseguir que se entiendan, ¿no? Claro. Entonces, todas estas técnicas hace que todo vaya mucho más fluido. Mm. Elena, ¿te has planteado alguna vez el dar formación a agencias o a personas del sector para que entiendan, interioricen todas Sí. estas técnicas o herramientas? Pues sí que lo he pensado en alguna ocasión, pero claro, para esto hace falta tiempo para, ¿no? Para pararte y un poco desarrollar un temario, un cómo lo puedo hacer, tal, pero Mm. sí que lo he pensado, ¿eh? Porque creo que es muy interesante y que puede ayudar a mucha gente. Y Elena, a nivel personal, que también, obviamente, como decías, ¿no? Yo creo que entraste en este mundo por toda la parte personal más que por la Sí, profesional. ¿Te ha ayudado eso también, supongo, a dar tus próximos pasos profesionales, ¿no? Te ha ido como iluminando, ¿no? Entonces, a nivel valores, ¿cuáles dirías tú que son tus valores personales y profesionales si es que no son los mismos? pues creo que son bastante parecidos. O sea, pues por ejemplo, el tema de la pasión, ¿no? Soy como muy apasionada en todo lo que hago, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, lo bueno lo disfruto, me parece todo maravilloso, soy súper feliz y lo malo puede llegar a ser un drama. Entonces, creo que eso lo llevo a nivel personal también, un poco, soy así, o sea, es mi esencia, ¿no? Luego, la parte de equipo también me parece fundamental, o sea, yo soy muy familiar, soy muy amiga de mis amigos, creo que es algo que también va bastante conmigo, ¿no? Y luego también hay un concepto que es la integridad, que depende un poco de quién hable de integridad, ¿no? Pero para mí es un poco el ser justo, el intentar ser honesto, el Mm. intentar hacer las cosas bien. Yo intento ser así, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Y al mismo tiempo, al trabajar ahora como freelance para diferentes agencias o clientes, el tener que trabajar en equipo con muchas personas distintas, nos encantaría saber, ¿te resulta fácil o complicado encontrar profesionales con los que conectes a nivel equipo? Porque en las agencias a veces se ve al perfil de freelance como un poco como ajeno a la empresa, ¿no? Como que Sí, no tienes que trabajar esa relación tanto. claro, claro. Creo que por lo general la gente está dispuesta a hacer equipo y a sacar el trabajo adelante todos juntos. He de Mm. decir que no siempre es así, ¿eh? Ha habido ocasiones en las que me he frustrado con algunas personas con las que es que de verdad he dado todo lo que podía de mí, lo he intentado todo y sin embargo esas personas se han cerrado en banda conmigo como que había algo que no les gustaba de mí Mm. o lo que sea, porque oye, no podemos gustarnos todos a todos y no había manera de conectar con esa persona, pero por lo general yo diría que es fácil. O sea, al final se trata de sacar el trabajo, entonces Claro. todos vamos a Todos una. humanos, Mm. ¿no? Mm. Y también hay un tema que muchas veces vamos a tantísima velocidad trabajando que cada uno mira su proyecto y cuando alguien llega nuevo necesita que alguien le explique cómo se hacen las cosas. O sea, al final, Sí. lo hemos hablado antes, en cada agencia se hace el presupuesto de una forma, la escaleta de una forma y, Ujú. joder, qué mínimo que alguien se siente a tu lado, te sientas apoyado, sientas esa acogida, ¿no? También de que te cuenten, oye, aquí cómo se gestiona a un cliente. Es que cada agencia tiene un enfoque muy diferente. Sí. Entonces, ¿esto realmente pasa? O sea, ¿la gente le dedica tiempo cuando tú llegas a Sí. una agencia nueva? De inicio te van a explicar las cosas así como deprisa y corriendo y tal, ¿no?
pero claro, tú ya tienes una experiencia, sabes lo que necesitas para poder desarrollar ese trabajo. Se trata simplemente de intentar sacar esa información. Si no te la dicen en el momento, pues oye, tendrás que estar detrás de esa persona dándole la lata hasta que te dé la información que necesitas. Es un impulso súper necesario. O sea, al final, si quieres que haga bien mi trabajo, cuéntame cómo hacerlo, qué herramientas tengo aquí, qué recursos tengo aquí para poder hacerlo. Exacto, eso es. Muy bien, pues vamos a pasar a otro bloque ahora, Elena, porque nos apetece que nos cuentes, porque bueno, al final, pues 14 años en eventos da para mucho. Y queremos que nos cuentes casos, ¿no? Porque además, cotilleando un poco la página web, vemos algunos ejemplos que dan curiosidad, ¿no? Entonces, queremos que nos cuentes algunos casos de éxito, ¿no? ¿De qué evento te sientes más orgullosa? Pues mira, hombre, como más orgullosa, te diría que como freelance, el sacar cualquier evento que haya organizado yo de forma íntegra es como un pedazo de orgullo porque dices, ostras, es que lo he hecho yo sola, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, también de participar como coordinadora de producción del Sorteo Nacional de Loterías de Navidad, es como algo muy especial, ¿no? Porque al final es un evento muy nuestro, que tiene mucha magia, que al final es muy familiar, es muy de toda España, ¿no? Y yo me acuerdo cuando mis amigos sabían, todos escribiéndome por WhatsApp, mándanos fotos de los niños de San Ildefonso, no sé qué tal. Entonces, esos dos eventos, ¿no? Un poco el sorteo y los que he sacado yo como freelance son como algo muy especial. Se conectan con tu parte emocional. Eso es. ¿Y cuál ha sido el que te ha aportado el mayor aprendizaje? Pues mira, el mayor aprendizaje, y aquí venimos a hablar del helicóptero del que hablo en mi web. Vale, quiero saber. Pues mira, esto fue la premier de 50 sombras de Grey, no te lo pierdas. Wow. Fue mi primer proyecto que, digamos, yo lideré. O sea, me dijeron, ahí lo llevas tú para ti y tú lo sacas. Entonces, claro, para mí era como el primero en la plaza de Callao, en Madrid, ¿sabes? Yo recuerdo decirle a los proveedores, chicos, por favor, hacedlo lo mejor posible, que este es mi primer evento y tengo que quedar bien, tal, ¿no? Así como intentando ya hacer equipo, ¿no? Ahí camelándomelos a todos. Y bueno, ahí fue mi primera gestión de permisos con el ayuntamiento, que eso es un aprendizaje importante. Talita. Sí. Y claro, lo que pasó con el helicóptero fue que el cliente tenía la idea de que trajéramos, vosotros sabéis que Grey tiene un helicóptero propio, privado. Bueno, pues quería que Grey llegara en helicóptero a la plaza de Callao y aterrizara ahí así, ¡pum! Claro. Es buena idea, ¿eh? Sí, claro, no, o sea, para llamar la atención la leche. Pero claro, pues tú imagínate la de llamadas, gestiones, ayuntamiento, tal, espacio aéreo de Madrid no se puede sobrevolar. Bueno, aprendí muchísimas cosas ahí. Eso es lo que pero se puede. No se puede, o sea, solo se puede bajo circunstancias ocasionales, pues por ejemplo, yo que sé, si hay un accidente, los cuerpos de seguridad del Estado, eso es lo que puede sobrevolar Madrid, pero por lo general no se puede, y menos para un evento de este tipo, ¿sabes? Y luego aparte también me enteré de que, por ejemplo, Callao tiene un límite de peso porque debajo está el metro, entonces tú no puedes poner... Sí. Claro, no puedes poner lo que te dé la gana ahí, hay un límite de peso. Entonces, bueno, al final conseguimos traer un helicóptero, pero todo esto, claro, con visado de un arquitecto que asegurara que este helicóptero, por su peso y tal, se podía meter en la plaza de Callao. O sea, fue una historia. Y luego, aparte, también aprendí a ver en quién confías, porque aquí nos timaron con el tema del permiso del helicóptero. Yo intenté buscar a alguien que me pudiera hacer ese visado y claro, esto era de un día para otro. Entonces me volví loca y con la urgencia contacté con un tío que me dijo que además es que el tío parecía súper profesional, os lo juro de verdad, ¿eh? Y nos pidió que le pagáramos desde correos, que le hiciéramos un giro para poder mandarnos el certificado, que si no, no nos lo mandaba. Bueno, pues ahí nos ves a mi jefe y a mí yendo a pagarle el giro a este señor, que al final cobró el giro y desapareció. Y de hecho nos empezó a mandar Nos empezó a mandar amenazas hacemos por lo que haga WhatsApp. falta. Bueno, es que no sabéis. Es verdad. La de anécdotas que podemos tener los organizadores de eventos, la gente normal no lo sabe.
La de marrones que nos podemos llegar a comer y las historias que hay Es que al detrás. final te ves en la tesitura de que tienes que resolver un problema en horas. Sí, 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 tal Mm. cual, tal cual, Sí, tal sí. cual. Entonces, claro, a mí me dijo esto este señor y yo de hecho lo consulté con mi jefe, le dije, oye, mira, me está diciendo Claro. esto, que tenemos que hacerle un giro que si no, no nos lo hace. Lo Pues venga, haces. ya que vamos. Pues Claro. vamos. Allá que vamos, cobró este señor y desapareció. En el helicóptero. A Qué Bahamas. En fuerte. el helicóptero, efectivamente. Exacto. Efectivamente. O sea, fue una historia, pero bueno, salió muy bien, ¿eh? Y luego toda la saga la seguimos haciendo nosotros y además la hice yo como líder de proyecto. O sea, para mí es como un Ah, hijo qué lo guay. de las sombras Qué de Grey, ¿sabes? bueno. Oye, qué Qué bueno. chulo. Sí, Me sí, sí, encantaría. sí, sí. Y cuéntanos, Elena, algún cotilleo o curiosidad de alguien famoso. Salseo. Salseo. Pues mira, yo os diré que trabajando en Premiers, quizá lo que más me ha llamado la atención es que al final toda esta gente famosa que tú piensas que son inaccesibles son mucho más majos de lo que creemos. Os contaré tres que además son gordos. En la premier de La Momia, se hizo también en Callao, Tom Cruise se nos acercó a todo el equipo de producción, que estábamos así como una esquinita, que sabes, ¿no? Que nosotros siempre como que nos escondemos un poco, que no se Sí, nos vea. Se nos sí. acercó consciente de que éramos el equipo de producción para agradecernos el evento porque había salido súper bien. Oh. Y eso, fíjate, es que me pone la piel de gallina. Luego, por ejemplo, también me pasó con Matt Damon en un junket. Mi compañera Vanessa estaba embarazada y nosotras igual, nos pusimos así en un ladito, pues vigilando, supervisando que estuviera todo bien. Y Matt Damon se acercó y le preguntó a Vane que qué tal llevaba su embarazo en español. Cuidado, ¿eh? ¿En serio? Sí, Guau. sí, 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 sí. Y claro, nos Otro quedamos las dos nivel. como... Rompiaguas. Pues podía, ¿eh? Porque estaba la pobre ya que iba a estallar. Sí, sí, sí. Y claro, nos quedamos las dos flipando como, ostras, qué majo. Y encima en español, ¿sabes? Como Ah, intentando Qué conectar más guay. todavía, ¿no? Con nosotras. Qué bueno. Y luego George Clooney, por favor. O sea, eso fue Ah. lo más de lo más. Esto era una premier Tomorrowland en Valencia. Y en Ujú. esta ocasión yo estaba de responsable de los transfers, coordinando todos los transfers que recogían a los talent, que los llevaban de un lado a otro, tal. Entonces me tocó ir a por este señor a la terminal ejecutiva de los aviones. Total, bueno, además a mí no me parecía especialmente guapo, ¿eh? Por lo que yo veía en la tele, tal y cual. Bueno, maja, se baja del Seguro. avión y aparece ahí ese señor. O sea, me quedé sin palabras, de verdad. Alto, súper esbelto, así como súper elegante. Flipé. O sea, ya a qué nivel bueno. primera impresión me pareció increíble. Y claro, fuimos mi compañero y yo a cogerle las maletas, a ayudarle tal y cual, y nos dijo, no, 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 que yo tengo manos. ¿Sabes? Como diciendo, Joder. no, dejaos de tanta tontería y tanta, ¿no? Mm, Tanta historia que al final yo lo puedo hacer. Entonces, qué bueno. ver joder, que son humanos al final, ¿no? Y que Sí. no tienen Y que esos no les aires. gusta que les traten muchas veces con tanta Exacto, deferencia, ¿no? O exacto. sea, Sí, 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 así pues es. Elena, vamos a pasar a las preguntas cortas. Venga. Así que empezamos con la primera. ¿Cuál ha sido un punto de inflexión en tu vida profesional y por qué? Bueno, obviamente el hacerme freelance, sin duda Ujú. alguna, porque creo que a pesar de que es es una montaña rusa, ¿eh? Pero por ahora me compensa y sobre todo a nivel de calidad de vida, es que no tiene Qué punto de bueno. comparación. ¿Quién ha sido una persona clave en tu vida? Pues mira, es que hay muchas, ¿eh? Pero te diría, mi psicóloga me ayudó muchísimo. Mis hermanos me han apoyado siempre mucho como empresarios y como hermanos han estado ahí. O sea, creo que fueron un apoyo fundamental, sobre todo para hacerme freelance. Y luego hay personas que creo que casi sin quererlo también me han ayudado. Por ejemplo, una compañera que fue compañera mía en Granada y fue gracias a la que luego encontré trabajo en Madrid. Yo creo que ella no sabe que es tan importante en mi vida profesional como lo es. Es verdad, pero le estaré siempre muy agradecida porque me parece que es una persona muy generosa y muy crack, muy crack. Pues le encantará escucharlo. ¿Qué tres palabras te definen mejor? ¿The Red Plan? ¡Oh!
Bueno, a ver, esa. sí, de Red Plan y un poco pues lo que os decía antes, que lo recoge, ¿no? La idea de Red Plan, que sería pues pasión, y yo creo que diría también equipo y compromiso. Y por último, dinos una manía muy tuya. Una manía muy mía es ir a los eventos vestida del color corporativo del evento del cliente. Creo que lo hemos hecho todos. Pero yo es que, o sea, no puedo, tiene que ser Sientes así. en armonía. Sí. No, 100%, 100%. O sea, es así. También Es te verdad. digo, estamos siempre en medio, estamos muchas veces Claro. a pie de escenario o incluso encima del escenario. Tenemos que Claro. encajar. Tal cual, tal cual. Sí. Y es que lo de ir de negro no va conmigo, ¿eh? A no ser que me lo exijan, que yo respeto al máximo, o sea, a mí tampoco. me exigen ir de Sí. negro, yo voy a ir de negro impoluto. Pero si Mm. no me dicen, si no me ponen esa condición, yo voy a ir del color del evento o de la marca. Oye, me parece muy bien. Color. Color, Vamos a ¿verdad? poner Un poco la de- vida. Color. Muy bien, Elena. Pues para cerrar, te vamos a preguntar que igual que hemos tenido la suerte de conocerte gracias a que nos han conectado Sí. contigo, queremos que nos recomiendes a alguien del sector a quien podamos escuchar su historia. Vale, pues a ver, mira, esta persona de la que os hablaba, Ujú. que bueno, me ayudó bastante y sin quererlo, ¿no? Y Ujú. ella dio muy buenas referencias de mí y gracias a ella yo entré en Factor Clave. Entonces, bueno, ella se llama Aurora Martínez, ella estuvo en agencia luego en Madrid, luego se hizo freelance y ahora le ha ido súper bien y tiene una agencia que se llama Nolam Events, está en Huesca y además es un claro ejemplo de que no es necesario vivir en Madrid para que te vaya bien en los eventos. Me parece, es una Interesante. pedazo de profesional, es una crack, entonces creo que puede resultaros súper interesante hablar con ella. Qué Qué bueno, qué guay. buen enfoque. Mm. Me gusta Sí, mucho. sí. Y luego tengo otra persona que se llama Nadia Nemer, que no sé si la conocéis, pero bueno, en esto que os he dicho que hice un estudio de mercado, analicé competencia, tal, no sé qué, pues al final acabas siguiendo gente que te gusta, de la que te gustaría seguir su ejemplo, ¿no? Entonces, Exacto. Nadia, para mí, era como, o sea, yo era su fan número 1. Y esto que dicen que hay veces que los fans acaban casándose con sus ídolos, ¿no? Pues yo al final he acabado siendo amiga de Nadia. Nadia es amiga mía. Creo que es una referente del sector de marketing de eventos, es como ella lo conceptualiza. Y creo que puede ser también muy interesante que habléis con ella. Mira, pues tomamos nota. Muchísimas gracias. Yo antes de terminar me vais a permitir que os dé las gracias porque en este mundo, en esta vorágine profesional en la que estamos metidos, a veces se nos olvida el propósito de nuestro trabajo o, en mi caso, por qué yo lancé mi marca o qué es lo que buscaba con ella, ¿no? Y gracias a esta entrevista, a preparármela y tal, me habéis ayudado a reconectar con todos esos objetivos y, jolín, me parece... Os estoy súper agradecida, de verdad, porque creo que es algo que necesitaba y me ha venido súper bien. Estoy haciendo fuerza para no llorar, pero de verdad, de verdad que os estoy muy agradecida, que ha sido muy chulo y me habéis ayudado mucho a reconectar con ese puntito de ilusión, ¿no? Y del propósito y el objetivo por el que me lancé como freelance. Pues es nuestro propósito, así que gracias a ti. Gracias a vosotras, Por chicas. compartirlo y por este ratito. Muy inspirador. Muchas gracias, Elena. Gracias. Gracias. Un besito fuerte.